Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad nuevamente poder acompañarlos en este espacio hecho a tu medida para crear conciencia y sobre todo para llenarte de herramientas valiosísimas para salir a competir en este mundo tan complejo, ¿no? Donde más allá de las habilidades duras, es decir, tus oficios o tu profesión, necesitas desarrollar habilidades blandas. Por eso amamos hablar de comunicación efectiva, de asertividad, de trabajo en equipo y de tantos temas que seguramente a ti te hacen conectarte con ese propósito y sobre todo con esa responsabilidad que tenemos para con los demás. Desde ya ponemos a tu disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones o incluso alguna petición de invitado. También recuerda que está el código QR en pantalla para que lo escanees ya mismo y así puedas disfrutar de esta excelente plataforma como lo es Televen Stream y así disfrutar de televisión en vivo donde sea, porque Televen está contigo a donde vayas. Hoy vamos a conversar sobre un tema bien complejo, la fertilidad, o en este caso la infertilidad, un desafío que afecta a millones de parejas en el mundo y que trasciende las cuestiones médicas para adentrarse en un laberinto de emociones complejas y profundas. Más allá de los diagnósticos y tratamientos, la infertilidad suscita un abanico de sentimientos que van desde la tristeza y la ansiedad hasta la ira y la culpa. Es fundamental visibilizar este aspecto psicológico para acompañar a quienes atraviesan esta experiencia y ofrecerles el apoyo necesario. El deseo de formar una familia es un anhelo arraigado en la naturaleza humana. Cuando este anhelo se ve obstaculizado, surge un duelo que puede ser tan intenso como el que se experimenta ante cualquier otra pérdida. La sensación de insuficiencia, la frustración ante los tratamientos fallidos y la presión social pueden generar un estrés emocional considerable. Además, la infertilidad puede afectar la autoestima, la relación de pareja y la identidad personal. Ante este complejo panorama emocional, es crucial que las personas que enfrentan la infertilidad encuentren un espacio seguro para expresar sus sentimientos y recibir el apoyo adecuado. Los profesionales de la salud mental pueden brindar herramientas y estrategias para gestionar las emociones, mejorar la calidad de vida y fortalecer las relaciones interpersonales. Sin embargo, debemos recordar que la sociedad también tiene un papel fundamental en este proceso. Es necesario romper con los tabúes en torno a la infertilidad y ofrecer un entorno más comprensivo y empático. Definitivamente el acompañamiento emocional es fundamental para ayudar a las personas a superarse en este gran desafío y encontrar nuevas formas de construir su felicidad. Al reconocer y validar las emociones asociadas a los inconvenientes detrás de la fertilidad, podemos contribuir a crear un mundo más comprensivo y solidario. Es por eso que hoy queremos visibilizar esta problemática y desmitificar las falsas creencias al respecto. Por eso hoy nos acompaña una experta en el área, ella es psicólogo y nos acompaña por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Recibamos a Marianícer Figueroa, bienvenida, ¿cómo estás? Miguel, súper contenta de estar en tu programa y además súper complacida de que podamos conversar de este tema que generalmente es como que en el inframundo, no se conversa y lleva mucho dolor y duelo en su interior. Totalmente, no, tema súper complejo, pero también muy sensible y te hago la pregunta, ¿es más sensible para la mujer que para el hombre o ambos sufren? Ambos sufren, sobre todo tomando en cuenta que la estadística mundial dice que el 40% de problemas de fertilidad está asociado a lo masculino, al hombre. No, digamos que hay una creencia de que la mujer es la que tiene por lo general el problema de fertilidad, ella es la que acude a hacerse todos los exámenes, pero hay un 40% en la estadística que está referido a problemas propios de hormonales, fisiológicos, anatómicos del hombre. ¿Sigue siendo un tabú para la mujer actual hablar de infertilidad? Completamente. Y para el hombre muchísimo, muchísimo más porque está asociado el tema de la fertilidad con la virilidad, claro, y la masculinidad. El reproductor. Exacto. El legado. El legado, lo que puedes dar. Pero sí te puedo decir que, tomando en cuenta que hoy en día hay un gran número de mujeres que han decidido no maternar, pero el número de mujeres que sí han decidido maternar, que se enfrenta con esta problemática de haber soñado tener hijos,
quizás haber postergado la idea de tener hijos y en el momento en que decides te encuentras con todo un panorama en donde ¿qué está pasando? Estoy actuando de manera natural, ya no estoy tomando anticonceptivos, no salgo embarazada y pasa un largo tiempo hasta que ella pide ayuda para decir algo más está pasando. Ahora, esta ayuda clínica para después pasar al lado de la salud emocional es un largo trayecto todavía aún más. Y de eso estaremos hablando justamente el día de hoy, la infertilidad, porque en Palabras Ciertas siempre estamos comprometidos con el crecimiento de toda una sociedad y sobre todo con la concientización. Ya venimos con más. Recomendadísimo. Las películas son una excelente forma de explorar temas complejos y emocionales como la infertilidad. Es por eso que hoy quiero recomendarles la película Vida Privada, una historia que aborda de manera muy realista y conmovedora el tema de la infertilidad. Su trama centrada en una pareja, Rachel y Richard, dos escritores y dramaturgos neoyorquinos que, avanzados en la cuarta década de sus vidas, se embarcan en una carrera sin límites, tener un hijo, cueste lo que cueste. La película no idealiza el proceso de tratamientos de fertilidad, mostrando las frustraciones, los altibajos emocionales y las decisiones difíciles que enfrentan las parejas que buscan tener un hijo. Un tema a menudo tabú, explorando además factores muy importantes como la importancia del apoyo familiar, la autoestima y la importancia de vivir el presente, invitándonos a su vez a reflexionar sobre otras formas de construir una familia y encontrar la plenitud en la vida. Es por eso que esta película está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabras Ciertas, ya listos para conversar sobre los conflictos emocionales asociados a la infertilidad con nuestra invitada de hoy. Ella es la psicóloga Marianícer Figueroa. Bienvenida nuevamente, Marianícer. Agradecida por la invitación. Mira, qué tema tan complejo, ¿no, Marianícer? En todas las familias creo que hay una persona infértil, sea hombre, sea mujer. En mi caso, por ejemplo, hay muchos hombres infértiles por el tema de la varicocelis. Hay como un tema hereditario allí, unos que otros han salido infértiles y comienza todo un problema familiar y hasta social, ¿no? El de, ¿y en serio no puedes tener bebé? De alguna manera, Marianícer, los primeros que ejercen esa gran presión y los que nos debilitan la autoestima son la propia familia. Sin duda alguna, tiene que ver con toda la presión social que siente esa pareja, e inclusive mujeres solteras, porque también está pasando con mujeres solteras que quieren tener familia y cada vez que hay encuentros sociales, sobre todo cuando la familia se reúne, ay, ¿cuándo vas a tener el hijo? ¿Cuándo vas a tener el hijo? Se te está pasando el tiempo, ¿qué pasa? Que estás priorizando quizás proyectos sin saber que hay todo un mundo interior donde hay una mujer o hay una pareja que está allí haciendo todo lo necesario para tener bebés y se encuentran con grandes dificultades en el momento en que han decidido finalmente crear vida y traerla a la vida. Este tema además es tan complejo como por ejemplo cuando uno anda por ahí de imprudente, mira, y usted tiene hijos o sus hijos, y te ven así como que, hey, ese tema no deberías tocarlo. ¿Es todavía muy tabú? Es súper tabú, sobre todo en nuestra cultura latina, en donde el legado con un buen número de hijos es súper importante. Quizás en otras culturas europeas o inclusive norteamericanas se viene como disminuyendo y más sobre todo las asiáticas, el tema de la natalidad. Sí. Más bien hay toda una política pública para más bien incentivar a que puedas tener hijos, ¿no? Sin embargo, como te estoy diciendo, en los contextos sociales, inclusive en los contextos laborales, siempre sale la pregunta de qué pasa contigo que no tienes hijos y viene como con un mensaje de que hay alguna imperfección en ti, hay algo que no está funcionando en ti, qué es lo que está pasando, por supuesto incidiendo en esa posibilidad de tener una alta autoestima y sentirse completa, favorecida, teniendo o no hijos. El tema cultural es muy particular, ¿no? Porque tengo un par de amigas italianas que nunca tuvieron hijos y cuando le preguntas se ríen más bien. Es como que, ay, por favor, pero cuando le dices eso a una latina en especial, a una venezolana y no tuvo hijos por X o Y razón, es como, hey, me estás tocando un tema que no deberías tocar, así que el tema tabú está muy presente, pero luego tenemos que hablar de esas emociones. Normalmente cuando una mujer, en este caso, y luego quiero que hablemos de los hombres, no puede tener bebés por X o Y razón,
¿qué es lo primero que siente? Y quizás un sentimiento de culpa muy profundo, más allá de la tristeza, más allá de la impotencia. Fíjate que generalmente lo primero que uno explora es cuál es la historia detrás de lo que está pasando emocionalmente vinculado con el tema de la fertilidad. Y pueden aparecer sentimientos de culpa cuando hay una mujer que te cuenta, oye, cuando yo tenía 18 años o 20 años, decidí que no iba a tener hijos y ahora que ya estoy graduada, tengo una familia, un esposo y ahora sí quiero tener y me siento culpable que en algún momento dije que no quería tener hijos. O que en algún momento, justo recién me contaba una paciente que llegó a decirle a una pareja, en mi vida voy a tener un hijo tuyo en mi vientre. Wow. Y cómo ese introyecto y ese fuerte impacto emocional que se está generando en ese momento, ella hoy en día lo trae con sentimiento de culpa ante las dificultades que está teniendo para poder tener bebé. Entonces sí, ciertamente detrás de todas esas complicaciones y todos esos posibles desequilibrios que están vinculados con la no fertilidad, hay muchas historias de vida, entre las cuales la mujer se puede sentir muy culpable por años tomando anticonceptivos, no fui consciente de lo que esto pudiera generarme, o cómo privilegié, por ejemplo, pasar y desarrollar mi carrera profesional y diciendo, no, la mamá para después, y cuando finalmente quiero, el médico me dice, oye, tu reserva ovárica ya es muy poco. Entonces hay un conjunto de emociones que están allí, que son importantísimos de atender, y más aún, que son los casos que yo atiendo, vinculados a que ya llegan a la fertilidad asistida, hacen todos los tratamientos de fertilidad asistida y aún así no tienen pueden. dificultades para procrear. Qué interesante saber que, por supuesto, las mujeres nacieron para ello, ¿no? Para permitir que en ese vientre maravilloso se cree la vida, pero para el hombre tiene que ver con legado. Hay casos, y conozco una donde esa pobre mujer recibió el castigo social de la familia por parte de la suya y la de su esposo. Que tú, y resulta que el hombre era el infértil. Sí. Y aquí comenzó un choque emocional muy fuerte para él, porque desde el machismo, ¿cómo que yo? Y él no quería ni siquiera hacerse las pruebas. ¿El machismo también limita todo esto? Completamente. Tengo muy cercano también un caso, muchos años ella, de hecho, salió del país para poder estar en un país que abrazara el problema de la fertilidad como una política de salud pública, por lo tanto generan tratamientos gratuitos en su sistema de salud pública. Ella salió del país por ese motivo para poder incorporarse en un programa de esta naturaleza. Estuvo 2 años atendiéndose y finalmente el problema no era ella, sino las dificultades de la fertilidad por la capacidad de sus espermatozoides era del hombre, ¿no? Esto generó, por supuesto, toda una revolución dentro de la pareja, incluyendo la decisión de él de, mira, ve y vamos a divorciarnos para que tú puedas estar con cualquier otra persona y seas madre porque el problema soy yo, ¿no? Y sobre todo trabajando con él, es todo lo que él le achacó a ella de por qué tú no cuidas tu salud, tú no te alimentas bien, por eso es que no podemos tener bebé. Él tuvo que hacer todo un tratamiento terapéutico para que finalmente tomaran la decisión de adoptar y hoy en día son unos padres con unos niños en adopción maravillosos. Claro, que esa es otra de las opciones que la podemos hablar en el próximo bloque, pero antes de eso, Berenice, hablar de infertilidad hoy en pleno siglo XXI, por supuesto que es algo quizás más normal que antes, hay más métodos, hay más oportunidades, pero ¿hay alguna relación quizás desde la psicología que lo puedas trabajar con ese pensamiento limitante? Y me lo decías hace rato, yo creo que las parejas se casan con propósito de reproducirse, pero hay gente que lo ha escuchado, yo me casé, pero es que ¿cómo yo le voy a dar un hijo a esta mujer o a ese hombre que tiene tanto? No, pero es que yo lo amo. Ahí quizás hay unas limitaciones y unas complicaciones, porque esto yo lo he vivido y lo he escuchado en algunos familiares cercanos. Sí, lo primero que quiero decirte que hoy en día hay muchas parejas que desde que se juntan han decidido no tener bebés. Es una tendencia importante a nivel mundial que además se suma a los números de la tasa de natalidad que han disminuido de una manera indescriptible. Desde los años 50 para acá, de tener 6 hijos en la familia, hoy la tasa la medida más o menos es máximo 2 hijos en la familia y en unos países solamente un hijo. Yo tengo 3, me pasé entonces. Te pasaste de la tasa, ciertamente, te pasaste de la tasa. Y las parejas están conversando esto y es lo adecuado conversar sobre esto antes de tomar la decisión de tener familia, porque también aparecen conflictos si haces familia, tienes tu pareja y uno de los dos no quiere tener bebés. Eso pasa muchísimo, lo veo muchísimo en consulta,
que cuando nos ponemos a revisar la historia de ambos, realmente hay uno que no está decidido. Y bueno, por supuesto, ese introyecto psicológico tiene impactos en la forma como los cuerpos se comportan y el cuerpo sabiamente dice, este no es el lugar donde esta persona quiere estar o quiere tener familia, por ejemplo. Algunas mujeres que han pasado por traumas psicológicos, por abuso sexual, abuso físico, también tienden a hacerle como un stop a esa parte reproductiva, ¿no? Pero lo hablamos en la próxima parte, ¿vale? Porque además es un tema bastante complejo y me encantaría que ustedes lo conocieran de primera mano. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hablando de la infertilidad con Marianícer Figueroa, ella es psicóloga venezolana, además de eso experta en el área. Qué interesante tema, ¿no? Y qué complejo. Dejábamos una pregunta al aire, mujeres que quizás han sido maltratadas, que han pasado por abuso sexual, psicológico, físico, tienden a tener también esa debilidad en este tema, ¿no? Hay como una obstrucción, un bloqueo. Completamente, ¿sí? Completamente. Y te lo pongo justo también del lado contrario, hombres que se sienten minusválidos. ¿No? ¿Sí? Sí, exactamente, del lado contrario, mujeres amenazadas y hombres minusválidos. Tienen repercusiones en el funcionamiento, sobre todo, de todos los aspectos fisiológicos hormonales de nuestro cuerpo. Empezando que el juego para poder activar la ovulación, que es lo que permite la posibilidad de tener bebés, inicia en nuestro cerebro, ¿no? Con el funcionamiento de dos glándulas, de hipófisis y hipotálamo, pero que tienen un vínculo súper estrecho con nuestras glándulas suprarrenales en donde hay cortisol. Entonces imagínate una mujer que esté en un estado de amenaza, que no se siente en confianza, que le está diciendo a sus sistemas simpáticos, tengo que estar en estado de alerta porque hay algo que va a pasar, porque posiblemente tenga una memoria de esa amenaza por ese abuso. Todo el cuerpo está funcionando cotidianamente en estado de amenaza. Y este estado de amenaza se puede observar en nuestro sistema reproductivo. Hay todo un sistema maravilloso para que lo que entre en el útero que no sea adecuado sea disuelto a través de células natural killer, pero que en el momento en que entran espermatozoides no se les reconoce como que vienen a cumplir una función y pueden ser fagocitados también por estas células. Es impresionante en el tiempo que tengo acompañando a mujeres con altísimos niveles de este tipo de células y cómo estas células van disminuyendo en la medida en que ellas van reconociendo sus amenazas que pueden venir de la infancia inclusive, que tenemos que ir rastreando en dónde el cuerpo se activó con una memoria de amenaza que hace que todo el tiempo el sistema simpático esté allí, como que, ¿qué es de qué me tengo que defender? Y por supuesto, todo ese sistema inmunológico que funciona en nuestro útero también está en modo defensa, dificultando las posibilidades, no solamente de que los espermatozoides finalmente lleguen a donde esté el óvulo, sino vamos a suponer que finalmente haya esa posibilidad de la concepción, sino que haya anidación y no permiten la anidación de ese blastocito que después se convierte en cigoto. Entonces hay toda una configuración que hoy en día desde una perspectiva fenomenológica se está estudiando muy interesante, en donde le estamos poniendo también propósitos emocionales a todo ese funcionamiento, a todo ese juego hormonal maravilloso y a todo el funcionamiento, por supuesto, de cada una de las estructuras anatómicas que está detrás de la posibilidad de ser mamá. Y además las emociones siendo grandes protagonistas, ¿no? En mi familia hay un caso, mi tío, 5 años con su esposa, supuestamente era infértil, tenía varicocelis, pasaron los años, un día en Barinas, mira, vale, tómese este montón de hierbas ahí, llega un día a su casa y llame a su mujer. Y él dice que llegó porque es cantante, llegó a tocar y feliz de la vida. Y bueno, 2 muchachos hizo ahí después de eso. Y le digo esto porque a veces lo emocional también nos bloquea mucho, ¿no? Más allá de la vergüenza, puede ser el miedo, la presión social, que tienes que hacerlo ya, que para cuando los muchachos, todo eso de alguna forma es como una medicina autoinmune. Mira, Miguel, el número de mujeres que adoptan y después de adoptan porque ya han insistido muchísimo, los tratamientos de fertilidad, por ejemplo, en el caso de Venezuela, son muy costosos. Además, ¿no? Claro. Ya no tienen para seguir invirtiendo en procesos, en programas de fertilidad y deciden adoptar. Y a los 2 años salen embarazadas, al año salen embarazadas. Cuando dicen ya estoy aquí, me relajé
y salgo embarazada, las estadísticas son muy interesantes. ¿En serio? No Y sabía ahí eso. te das cuenta de cómo todos los factores emocionales, y ojo, no es nada más con el tema de la fertilidad, Miguel, es con todo el equilibrio de nuestro cuerpo, tienen una gran incidencia, por lo cual hoy en día la ciencia ha estado abriendo caminos con la psiconeuroinmunología, la psiconeuroendocrinología. Es un trabalenguas casi. Casi que un trabalengua, pero lo que está diciendo es que ya no podemos seguir viendo el cuerpo de una manera separada de las emociones con el funcionamiento de lo que está pasando dentro de nosotros. Creo profundamente en todo esto y vean que ya hemos hablado mucho de las mujeres, ahora nos toca a los hombres reconocer también la infertilidad. Hablábamos de la mujer, culpa, tristeza, capaz impotencia, pero en el caso del hombre hay más vergüenza que otra cosa. Hay una disminución completa de su autoestima. Sí, Se siente, pierde como la hombría mentalmente, pierden ¿no? la Porque hombría, finalmente exactamente. físicamente es otra Sí. cosa. Fíjate que y ahí vemos como la perspectiva de género pareciera que separa las emociones, ¿no? La mujer con culpa, con depresión. Los picos de depresión son muy interesantes, las estadísticas de más o menos aproximadamente un año y medio después de programas de fertilidad, la depresión se dispara de una magnitud que amerita atención clínica. En cambio, el hombre entra en disminución, baja autoestima, desmotivación y pérdida de propósito de vida, Wow. que es como que el eslabón más bajo, que también es súper importante atender. Además que aquí también tendremos que hablar hasta de alimentación, ¿no? La alimentación influye muchísimo. Completamente. Hoy en día Hábitos, ejercicio. alimenticios, sí. Por ejemplo, sobre todo cuando los problemas son de orden, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen endometriosis, hay toda una perspectiva de cómo la alimentación es súper importante para poder sanar dolencias vinculadas con la endometriosis. Ovarios poliquísticos. Sí, ovarios poliquísticos también, pero sobre todo en el proceso de anidación del útero, y toda la perspectiva de los oligoelementos que está siendo muy interesante, con vitamina C, zinc, que hoy en día los médicos desde una perspectiva integrativa están mirando cómo todo eso puede ayudar a que haya un nido perfecto, que haya una ovulación perfecta y que haya un conteo de espermatozoides adecuado sobre esto. Rápidamente, un consejo final para las personas que hoy en día están viviendo este proceso de infertilidad y probablemente ya no hay más esperanzas biológicas, ¿no? Lo primero que quiero invitarte es a que apartes la palabra infertilidad y pases a la palabra de estoy trabajando para ser fértil en la vida. Okay. La fertilidad va mucho más allá de tu capacidad de generar vida biológica, ¿no? Porque mentalmente estamos incidiendo en cuán abundante, próspero puedes tener tú la capacidad de fertilizar la vida como tal, ¿sí? Eso en términos del impacto que tienen las palabras a nivel de nuestro inconsciente. Y decirte que la salud mental, la salud emocional es fundamental que la atiendas, no solamente el problema que puedas tener para ser fértil, sino en todo desequilibrio de tu cuerpo físico. Y más aún cuando andas en una carrera por poder alcanzar ese hito social, pero que también puede ser personal y espiritual, y te sientes que no logras, busca apoyo psicológico porque lo emocional abre unas puertas muy interesantes que afortunadamente vinculado con el trabajo con ginecólogos con que suelo trabajar, hemos tenido unas respuestas maravillosas. Lindo mensaje. Ya para despedirnos, redes sociales, ¿dónde la gente lo puede ubicar? @marianicer en Instagram, en Facebook, y también en @evinsanamujer, que es la Escuela de Bienestar Integrativo de la Mujer que tengo la dicha de conducir. Bueno, gracias por esta buena visita. Nos Encantada. despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.